Hola chicos, bienvenidos a este tutorial. Como pueden ver, vamos a aplicar lo que es nuestra resina poliéster a este trompo artesanal que tenemos ya elaborado. Es una pieza de unicel que está hecha en técnica 2D, para lo cual vamos a preparar nuestra área. Toda el área de trabajo deberá estar libre de polvo, así mismo como la pieza donde vamos a aplicar la resina, porque las partículas de polvo llegan a pegarse en la resina fresca y eso hace que se vea opaca o incluso pueden afectar a la adherencia de la resina en la pieza. Entonces, tengamos nuestro lugar bien limpio y vamos a traer también unos pequeños palillitos, un trocito de unicel de dimensiones menores a la pieza que vamos a resinar. Vamos a poner cerca también lo que son nuestros dos recipientes. Estos deberán ser del mismo tamaño. Vamos a utilizar una pistola de aire caliente y obviamente vamos a utilizar nuestras dos componentes de resina. Vamos a colocar debajo de nuestra pieza un trocito de unicel. Esto será con la finalidad de levantar la pieza y dejarla flotando, para que la pieza no tenga contacto con la mesa, ya que el producto resina va a escurrir y esto al secar podría adherir la pieza a la mesa. Entonces, pongamos un pedacito de unicel que eleve la pieza. Este debe de ser menor al tamaño o a la silueta que estamos trabajando. La vamos a fijar de la parte de abajo con unos palillos para que esto después lo podamos retirar. No vamos a aplicar ningún tipo de pegamento permanente. Miren, como les comentaba, tiene que ser de tamaño menor a la silueta de la pieza que estamos trabajando, porque cuando llega a escurrir la resina y toca contacto con ambas piezas, esto puede hacer que se peguen. Entonces podría, a la hora de despegar, una de dos, de desmoronar la pieza que se está resinando, o sea, la pieza decorativa, o podría quedarse pegado un trocito de nuestro unicel que estamos utilizando para elevar la pieza, podría quedarse pegado en el trompo, digámoslo así, para que se pueda entender. Entonces, pues lo único que estoy haciendo aquí es fijarlo con unos pequeños palillos. Los voy a enterrar de manera vertical, obviamente cuidando de que no salgan por delante de la pieza, y voy a meter unos también de manera inclinada, esto para que podamos levantarla y ya una vez que la pieza, el trompo tenga su resina, podamos manipularla de ahí sin que se desprenda, porque la resina va a agregar un poco de peso al trompo. Entonces, para que podamos manipularla sin problema, pues metí esos palillitos inclinados. Vamos a preparar nuestra resina, para lo cual vamos a ocupar dos recipientes que nos sirvan de medición. Estos recipientes tienen que tener la misma capacidad. Vamos a aplicar primeramente lo que es el catalizador en una porción pequeña. Estoy utilizando aproximadamente unos 30 mililitros. No tengo una medición precisa, sin embargo voy a utilizar lo que son las pequeñas rayitas del vaso para ir midiendo, para ir calculando la cantidad que estoy poniendo. Estamos trabajando en este momento una pieza que mide 40 como por 25, 40 de alto por 25 centímetros de ancho y tiene un grosor de 5 centímetros. Así que con referencia en esas medidas vamos a colocar lo que es primeramente nuestro catalizador. Este catalizador funciona como endurecedor a la resina. Tiene un aspecto espeso y ligeramente ámbar, un color como amarillento, digámoslo así. Voy a aplicar también en el otro contenedor lo que es el otro componente. El otro componente corresponde a lo que es la resina. Esta resina tiene unas características cristalinas completamente
y tiene como cualidad comparativa con el otro componente que esta es más espesa y más clarita. Lo voy a colocar en la misma cantidad porque lo importante de esta mezcla es que tenga una proporción 50-50. Es decir, que si voy a aplicar 30 mililitros de catalizador, tendré que ocupar 30 mililitros de resina igualmente para que el catalizador funcione correctamente con la resina y el endurecido sea justamente en el tiempo que está indicado en las instrucciones y, y tenga el endurecido preciso. Si ponemos menos catalizador del que necesita la resina, este nunca va a secar. Y si ponemos más catalizador del que requiere la resina, esta resina podría cuartearse. Así que es importante tomar en consideración aplicar 50-50. Miren, pueden ver la característica, esta es más espesa. Los estoy poniendo juntitos para ir viendo el momento en el que aumenta el volumen de la resina y ver en qué momento debo de parar. He colocado también ahí un palito de madera para ayudarme a tener como niveles más precisos y yo creo que por ahí ya es suficiente, así que vamos a parar de colocar la resina. Mantengan por ahí también un trapito para secarse porque estas mezclas suelen ser muy viscosas y pegajosas. Si yo pasara la resina, por ejemplo, al vaso que tiene el catalizador, al ser tan espesa, esta va a tardar mucho en escurrir del vaso y probablemente quede muchos residuos en el recipiente. Así que voy a optar por pasar el catalizador a el vaso de la resina. Voy a escurrir toda la mezcla perfectamente bien, ayudándome de este palito de madera. Vamos a vaciar todo el catalizador sobre o dentro del vasito de la resina. Todo, sin dejar rastro. Esto para asegurar que la mezcla está haciendo 50-50. De hecho, si creen que mucha de la mezcla se quedó en el vaso, pueden agregar un poquito más de catalizador, un chorrito más de catalizador sobre la resina para que esto garantice el secado y el endurecido. Y vamos a comenzar a mezclar. Vamos a hacer de esto una mezcla uniforme, que que los dos componentes queden perfectamente bien mezclados. Y ahora sí, esta preparación es ya la resina lista para aplicar. Voy a traer mi pieza y puedo hacer un primer vaciado de manera yo creo que eso es suficiente. Así, dejando caer la resina sobre la pieza y dejarla que se extienda un poquito. Si veo que le empieza a costar trabajo, pues entonces yo ya con mi pincel voy a ayudar a distribuir esta mezcla. Y cuando yo empiezo a distribuir, unas de las burbujitas que se formaron al mezclar se van tronando. Por ahí va a quedar una que otra burbujita. Ustedes cuando ya vean este proceso en vivo, cuando lo estén realizando ustedes, van a entender un poquito más de lo que estoy hablando. A lo mejor aquí para efectos del video no se aprecia bien lo que es las burbujitas. Ahorita voy a ver si conseguimos una mejor toma. Voy a verter otro poquito más de mezcla.
Esto debe de dejar una capa aproximadamente de 3 milímetros sobre la superficie. Esta resina no se come el unicel, ni aún si no estuviera protegido ni con el resanador, ni con ni con la pintura. Pueden aplicarla directamente al unicel, no se lo come, no le hace absolutamente ningún daño. Tampoco corre nuestros colores que están debajo. Esa es otra de las ventajas que tenemos con las resinas, que podemos distribuirlos con el pincelito, ya que los colores que están abajo van a quedar intactos. Esa es otra de las características que tiene la resina y que es importante que ustedes sepan. Solo estoy distribuyendo muy bien la cantidad que tengo, la cantidad que he vertido en una capa ligeramente gruesa. Y miren, aquí ya podemos ver el efecto que yo les comentaba, el escurrimiento. Entonces esto es normal pues porque se está adaptando lo que es la resina a la superficie. Esto es normal y ahorita le vamos a dar solución. Solo primero quiero asegurarme que tengo casi la misma cantidad sobre toda la superficie. Y esto pues como pasando una y otra vez, ya de manera más uniforme, dejando que escurra hacia los lados. No va a escurrir tanto en la mesa porque va a recorrer las orillas lentamente al ser una mezcla bastante espesa. Y miren, ahí voy haciendo con un pincelito de preferencia suave. Voy acomodando yo mi resina, ¿vale? Y ahora sí, ya lo voy a tomar directamente de lo que es el vasito. Y voy a dejar esta parte hasta el final para que tenga yo todavía oportunidad de manipular mi pieza desde la parte de arriba. Y entonces ahora sí yo voy a empezar a barnizar, aprovechando las gotas que escurrieron y tomando un poquito del vaso. Voy a empezar a barnizar lo que son mis costados. Esto funciona también para figuras 2D con relieve. Lo único que tenemos que hacer es pues tener cuidado de cubrir cada una de las piezas. ¿Por qué decidí hacerlo en esta pieza? Bueno, pues porque casi siempre o por lo menos las imágenes que yo vi en el internet de los trompos son brillantes porque les aplican pues un barniz, ¿no? Para proteger la pintura, sobre todo porque pues los trompos son de uso rudo. Ustedes saben que los avientan. Ya creo que ya no se usan del todo y no se usan tampoco de los antiguos de madera. Ya ahora son de plástico y bastante sencillos. Ya no tienen ni siquiera el peso que tenían antes. Pero bueno, antes se cubrían con estas capas de barniz para proteger la pintura del trompo, que pues también es un pintado artesanal que se hace en los tornos. Es más fácil hacerlo porque pues se hace cuando el trompo está montado en el torno. Pero bueno, yo aquí intenté imitar un poquito lo que es la pintura, los colores, y en esta parte di un poco de curveado porque al ser una pieza plana, pues esos efectos de curveado quise darles un poquito más de intención con el efecto de pintura, que siempre es como el objetivo de pintar, ¿no? Nuestras figuras ya por sí solas tienen unos relieves, tienen profundidades, tienen sobresaliencias, si así se les dice, y bueno, pues son bonitas así, pero cuando nosotros damos aún más efectos de luz y sombra cuando pintamos, pues le damos un realismo un poquito más impactante y eso aumenta la calidad de nuestros trabajos. Miren, estoy pasando muy suave, como les comentaba, es una mezcla muy muy espesa, así que pues estoy pasando muy suave, ni siquiera tengo que hacerlo como raspar. Y bueno, también ya que hemos aplicado la resina en las superficies y contornos, no olviden
colocar la resina en el cabo que habíamos reservado para sujetar y manipular la pieza. Me ha sobrado poco menos de la mitad, así que ya con las dimensiones que les di de ese trabajo y las cantidades que vimos que aplicamos, tomen como referencia para elaborar sus propias piezas y que esta resina no les sobre. Miren, aquí ya estamos viendo lo que es el acabado brillante. El reflejo de la lámpara se puede ver perfectamente bien sobre la pieza y es así como va luciendo. Vamos a aplicar en este punto un poco de calor. Esto se hace con la finalidad de que la resina nuevamente vuelva a ser un poquito más líquida. Cuando se calienta con el aire, vuelve a ser un poquito más líquida y esta se acomoda de manera uniforme sobre la superficie. De hecho, vamos a buscar una toma ahorita en la que podamos ver cómo hace como unas pequeñas olitas. De vez en vez voy pasando también el pincel por el contorno para recoger todas las gotas que van a escurrir una vez que la resina se calienta. Como se calienta y se hace más líquida, les comento, esta se va como a las orillas. Miren, ahí podemos ver en el reflejo de la lámpara sobre la pieza, cuando yo aplico el calor, se ve esa distorsión. Eso es porque la resina se está haciendo un poquito más líquida, el aire la empuja, hace como un efecto de olas y esto hace que la resina se acomode perfectamente bien de manera uniforme. Pero les digo, recuerden de pasar su pincel sobre las orillas para ir recogiendo todas las gotas que se van generando. Va a escurrir esta mezcla y se va a ir hacia las orillitas. Así que pues van recogiendo ustedes las gotitas con el pincel. Y como yo siempre les digo, vayan teniendo precaución con la aplicación de calor. Empiecen aplicando poco a poco de distancias alejadas. Conforme vayan midiendo el calor, lo van acercando. Conforme vayan midiendo el calor, van aumentando la intensidad y de esa forma van ustedes descubriendo las mejores temperaturas con las que ustedes pueden trabajar. Espero que este acabado les sea de mucha utilidad. Yo sé que sí, les va a ayudar. Ojalá lo puedan hacer. Tienen todas las instrucciones para obtener un buen resultado. Así que, mucho éxito para todas con este acabado. Y bueno, aquí ya estamos viendo la pieza terminada. Así es como luce un acabado resinado. Esta resina al mismo tiempo está dando un endurecido y una protección mucho mayor a nuestras piezas. Y como comparativo les dejo esta otra foto en la que podemos ver el trompo con acabado resina, el brillo que le da extra y estamos viendo también un chile y un bigote que no tienen la resina para que vean que el acabado fotográfico es completamente mate. Nos estamos viendo en un próximo video. Éxito a todas.